Seguimos en la tertulia de este jueves 27 de agosto del año 2026. Estamos con Cecilia Aguiluz, Gabriel Mazarovich, Eleonora Navata y Daniel Superbiel. El tema es casi obligado, el tema es la noticia de la que está hablando buena parte de la población uruguaya desde ayer en la tarde. Por eso, hoy abrimos con ella el programa a las 7 y a partir de ese comentario comenzaron a llegar una cantidad de mensajes de los integrantes de la audiencia de En Perspectiva. Elijo este que nos mandó Mónica y que dice así: cuando murió mi padre este año, en enero, hombre alegre y generoso, la pena nos empañaba a todos. Sin embargo, al momento de partir, todos, hijos, nietos y sobrinos, nos pusimos a cantar: cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que me recuerden bailando una rica plena. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente. El mensaje terminaba diciendo: gracias, Rada, en la vida y en la muerte. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tinti, pam, pam. Este miércoles por la tarde murió Omar Rubén Rada Silva, que tenía 83 años y que había permanecido internado durante varias semanas debido a una neumonía bilateral. Se va de esta manera una figura fundamental de la música uruguaya. Rada fue cantante, compositor, percusionista y actor, pero en el fondo, en esencia, un artista único con una forma muy propia de entender y hacer la música. Fue uno de los creadores de lo que se llamaría desde entonces Candombe Beat y formó parte de grupos como El Quinto y Tótem antes de desarrollar una larga y muy reconocida carrera solista. Su música, marcada por el candombe, por el rock, por el jazz y por el soul, no solo llegó a todos los rincones de nuestro país, también trascendió fronteras y conmovió a varias generaciones de uruguayos y de otras partes del planeta. Ayer de tardecita, cuando discutíamos la agenda de la tertulia de hoy, varios de ustedes decían: es un tema que tiene que estar, es un tema que no puede faltar en la conversación. Así que los escucho, a ver, ¿quién Siempre empieza? Que empieza con los líos, que empiece con No. Esta vez que no hable Daniel primero. Cambiamos. Dale, Sé que algo tiene para decir, porque ayer estaba recordando una columna que escribió tiempo atrás, pero, a ver, Eleonora, bueno. no sé. Yo de verdad muy conmovida con la muerte de Rada. Viste esas cosas que en algún momento sabes que van a pasar, pero es como que decís: ojalá que falte para que pase, que no pase, lo que querés como en tu cabeza tirarlo para adelante. Porque es tanto lo que deja Rada, lo que era Rada, lo que deja Rada, y en este momento de recordarlo, porque cuando se muere alguien justamente empieza todo el tema de los recuerdos y cómo lo recordamos, es cada vez más vasto lo que Rada nos deja y todo lo que va apareciendo. Musicalmente, la verdad que un elegido. Él mismo decía o ha dicho: yo no estudié música, a mí el don me lo dio Dios. Y sí, un elegido, realmente un elegido, aunque hubiese estudiado música y demás. Todas sus expresiones, todas sus búsquedas, que tal vez ahora no
no nos damos cuenta porque ya era tan popular que no nos dábamos cuenta, pero todo lo de sus primeros inicios en la música, la década de los 60, la década de los 70, después irse a Argentina, después volver a Uruguay, después poder tener este perfil muchísimo más popular y poder capilarizar de tal forma en el Uruguay y en otras partes de América, lo hacen único. Realmente lo hacen único. Yo sé que todo lo que estoy diciendo son lugares comunes, repeticiones, todo lo que diríamos todos, pero la verdad es eso. No tengo algo diferente para decir que lo que todos sentimos. ¿Por qué? Porque es alguien que sentimos. Es alguien que creo que muy pocas personas pueden decir que no lo sienten. Uh-huh. Rada logró atravesar la sociedad uruguaya en todos sus sectores, en todos sus niveles. Rada le hablaba a los músicos intelectuales con sus búsquedas, le hablaba a los músicos, le hablaba a los que no tenían esa intelectualidad en la música musical, búsqueda musical, porque también lo entendían en sus canciones. Le habló a los niños. Yo recuerdo la experiencia de Rada para niños hace unos 30 años más o menos, que revolucionó también lo que eran los espectáculos para niños. Estaba lo de canciones para ¿no? Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Se metió en un campo incluso que él mismo calificaba como complicado. Y me parece que todas esas cosas está bueno que hoy las recordemos. Obviamente ayer cuando estábamos hablando de qué íbamos a decir hoy en la tertulia, era de esto no, creo que no vamos a tener un debate, una discusión, pero sí vale la pena poder hacer este homenaje, aunque sea con lo que todos ya sabemos, con lo que la mayoría ya pensamos y con lo que ya se haya escuchado por ahí en algún lugar, porque creo que todos tuvieron algo para decir. Quise de más y me quedé en el porcentaje cero atrás. Hablé de más y me quedé cantando solo y sin compás. La soledad de no tener ni un perro flaco que te ladre puso en mí y aprendí secretos de vivir. Daniel, ¿por dónde ibas? Bueno, yo iba por el tema de un lugar donde, a ver, no sé tanto de música, ni soy amigo de Rada, ni nada de eso. Lo conocí, compartí laburo con él en Radar, cuando estaba en la vieja XFM, y en Canal 12, algún camerino, cuando yo llevaba a los artistas que se entrevistaban, estaba Socorro maquillando a Rada, y ahí intercambié un palabra, pero nada, no tenía amistad con él. Pero sí lo vi varias veces en la Olímpica contra la Ámsterdam. Estamos hablando del Estadio Centenario, donde él iba a ver a Peñarol. En la época que yo iba a la Olímpica, como soy de Wanderers, acompañaba a amigos de Nacional y de Peñarol, y lo veía a Rada solo, mirando ahí, ¿no? Y cuando él hace unos años fue en la de la Reta, en el auditorio del Sodre, la celebración de sus 80 años de música, yo miraba esa platea, había jugadores de fútbol, estaba Moratorio, estaba políticos, había gente de pueblo, había cuidacoches, había familia, había candomberos, había gente del mundo empresarial. Yo decía, esto es como la Olímpica, en esa Olímpica idealizada que tenemos todos los uruguayos, ¿no? Y Rada fue eso que decía Leonora recién, ¿no? O sea, le entró a todos, ¿no? Y era un tipo que unía. Y cuando alguien así, de la envergadura y el impacto social que tiene Rada, a través del arte, a través de la música, se va, quedamos un poco desnudos, ¿no? Y porque el espejo que nos muestra lo que significó Rada, además de que era un tipo siempre abierto a hablar, a tirarte un chistecito bastante simplón, pero te lo tiraba ahí a la cortita, ¿no? Aparte fue un tipo que dio muchísimas entrevistas, de todo tenía una opinión, su propia vida es la vida de ¿cómo se llama? Es el camino del guerrero, ¿no? Se cayó y se levantó varias veces. Así que creo que Rada, yo me acuerdo que en esa columna que tú referís, hablaba
que después del recital ese donde habló Fito Páez, hablaron músicos de todo el mundo, brasileros, de todos lados, halagando lo que Rada los había influido. Yo tuve la sensación en ese recital que ese día Rada había pasado a la inmortalidad en vida, ¿no? Al nivel de Citarrosa y de Gardel, ¿no? O sea, ya de los máximos popes de la música uruguaya. Y me quiero quedar con ese recuerdo, ¿no? Con ese recital tan lindo. Y voy a tirar una propuesta, Emiliano. Así como Rosario hay una estatua de Alberto Olmedo, así como en un café de Buenos Aires, enfrente de la Recoleta, está Borges y Bioy Casares. Yo creo que la Olímpica debería hacerle una estatua a Rada en la propia Olímpica donde se sentaba, ¿no? Porque creo que simboliza mucho más de lo que es la Olímpica y Rada, ¿no? Las dos cosas. Te la llevo. Interesantísima propuesta. Además dijo que quería ser jugador de fútbol, sí, ¿no? Sí, venía a ser 9 de Peñarol. Por eso. Sí. Está buena tu idea. Sí. Yo tengo una cantidad de apuntes de memoria y de cosas que iba a hacer, pero anoche yo vivo en Barrio Sur y anoche la gente me cambió la columna. O sea, se produjo anoche esa convocatoria en Barrio espontánea. Sur, sí. Y en Palermo, porque fue Minas y Isla de Flores, y se extendió por todo Barrio Sur. Fue una cosa conmovedora, de verdad. O sea, realmente, ¿no? Esas cosas donde se expresa el genuino cariño popular por un artista en dimensiones que son difícilmente repetibles, ¿no? La cantidad de gente que fue, pero además la cantidad de vecinos, Barrio Sur y Palermo son el corazón del candombe, y la cantidad de gente que iba caminando sola y gurises con el tamboril para ir a tocar hasta la madrugada con el frío que había, pero de tal magnitud, Emiliano, que los boliches que hay en Barrio Sur, tengo al lado de casa una cervecería, pasó toda la noche Rada, no pasó ninguna otra canción, no había manera, vos ibas por los cafecitos del lugar y era la música de fondo del barrio, hasta la madrugada, era Rada. En las radios pasó lo mismo. Entonces, cuando vos decís que, claro, nadie decidió eso, le declararon duelo oficial y a mí me parece muy bien, y me parece muy bien que lo velen en el Palacio Legislativo, me parece muy bien que haya ese reconocimiento a la cultura desde ese lugar. Pero quería transmitir esto de ayer, porque realmente fue conmovedor verlo. O sea, yo no bajé porque no me pareció mejor verlo desde la azotea y disfrutarlo y escucharlo, pero estaba todo el mundo conmovido, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, yo les decía, había un nenito, había muchas cosas anoche, pero había un nenito que yo no le saqué fotos porque me pareció ver un nenito, no es para sacarle fotos, que tenía un cartel en el medio de ese aluvión de candombe, un cartelito que decía, yo te canté en la escuela. Y realmente tremendo fue Anglo de anoche. Creo que es el mejor testimonio, el mejor homenaje, va a haber muchos más. Espontáneo, aparte. Claro, y de la gente juntada y llamándose. Dicho esto, que creo que es lo principal y que realmente conmovía, sinceramente, estamos hablando de un músico de un calibre impresionante, ¿no? Uno ahora habla de candombe beat y de fusión, y ahora está medio de moda lo de la fusión. Pero había que ser muy audaz para mezclar el rock con el candombe y la música beat de los Beatles. De hecho, Rada empieza en conjunto que lo que tocaban en las canciones de los Beatles en inglés. O sea, había que ser muy audaz para cantar en español rock and roll y música beat. Y realmente hay cosas de Quinto, de Opa, de Totem, que son culto hasta hoy. Son distintas épocas Sin de duda. Rada, ¿no? Sin duda. Los Hot Blowers, primero, lo recordábamos más temprano con Eduardo Rivero, ¿no? Aquella banda en la que, por ejemplo, estaba Cacho de la Cruz. Después vino el Quinto, después Totem. Y después, bueno, en la etapa de Estados Unidos, su participación en OPA con los Fatoruso. Claro, ¿no? yo era muy chiquito al principio. Lo que sí viví el fenómeno, nunca logré entrar, porque se agotaron las entradas, fue el concierto en el Cine Plaza, en plena dictadura, en el año 81, en ese año me llevaron preso después, fue una cosa de luz en la que participó Jaime Ross,
Y Jaime decía después en una entrevista que había sido la emoción más increíble que había sentido de cantar, donde tenían que hacer las letras con doble sentido, porque la dictadura no los dejaba cantar las letras del rock and roll. No se pasaba rock en castellano en las radios. Y hay una letra de una canción que, si yo no mal recuerdo, es Dedos, que dice: los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Sí, esa es parte de la letra de Dedos que... Y vení, cantá tranquilo que acá no pasa nada, pero tengo mucho miedo que venga la mana, ¿no? Que era la policía, ¿no? Que nos venía a matar a palo en cualquier recital de rock and roll o de lo que hubiera en esos años. Entonces, después cantarle a los niños, que él confesaba que tenía terror porque son súper críticos los niños y súper sinceros, y tenía miedo que lo hicieran bolsa con la música, y que nace a partir, porque él tuvo una relación, como decía Daniel, con músicos impresionantes de todo el mundo, ganó un Grammy, ¿no? No hay muchos músicos uruguayos, hay varios, aunque algunos parezcan, no fue solo Rada, digo, pero no hay tantos, No hay muchos, no hay muchos. 5, fue un Grammy a la excelencia. Sí, claro, él fue a la excelencia y a la cosa. Sí, creo que Dressler, Superbill, hay algunos más, ¿no? Pero que ellos sí ganaron por su desarrollo. Superbill, con E. A Trump te la llevo. Pero ganaron bien, pero no hay muchos, como dicen, no hay muchos músicos uruguayos que hayan ganado ese premio. Pero todo venía a raíz de los socios que tuvo en la música. Claro, pero la tuvo acá en Uruguay, ¿no? Lofa Toruso, Eduardo Mateo. Buscaglia, ¿no? Horacio Buscaglia, que es el quien le dice, él lo confiesa, yo me acuerdo de esa entrevista, él lo confiesa y dice que Horacio Buscaglia, que hizo canciones para no dormir la siesta y que también hacía en la dictadura canciones, ¿no? Y que fue Al uno botón de la botonera los... Chimpum fuera, que lo cantábamos todos, fuéramos niños o no. Y que fue uno de los ideólogos, productores, creadores de las musicaciones, ¿no? Claro. Aquellas... ¿cómo llamarlas? Tenidas, espectáculos en el Teatro El Galpón, donde se estrenó Las Manzanas, donde Rada estrenó la canción de Las Por Manzanas. eso, él Pero tuvo decías, Buscaglia... Que Buscaglia le dice: los niños del Uruguay necesitan que vos le cantes. Ajá. Fue el que se lo dijo, y a partir de ahí nace el desafío que concreta. Y después tiene... Que lo llevó al Galpón también. Que tiene una parte muy importante, Jaime Ross, Jorge Dressler en su último recital, No te va a gustar, ¿no? Esta nueva experiencia musical que estaba tratando de empezar con músicos uruguayos a través de YouTube, y que todos los músicos uruguayos querían ir a cantar con él, todos, no había quien no quisiera, del género musical que fuera. Y termino con una cuestión que creo que es de origen de siglo, que también fue un referente, lo escucharon y lo bailaron todos, más allá de las ideologías a Rada, eso es así, lo que voy a decir no es contradictorio con esto. Rada, pero a partir de él tuvo un compromiso social y político muy grande, ¿no? En particular con el tema del racismo. Recuerdo en una entrevista de televisión, que creo que fue en Argentina, que le dicen cómo se sintió ser un hombre de color, y Rada lo miró y dijo: de color negro, ¿no? Claro, que con esa que decía de los chistes Daniel. Y bueno, el tema de la defensa, hay una canción que él dice, que con eso voy a terminar, que habla de eso, pero además también en un compromiso muy grande con la izquierda, y un compromiso muy grande con el tema de los derechos humanos y con madres y familiares todo el tiempo, digo, ¿no? Eso nunca lo ocultó, lo hizo explícito, no es que pidió permiso. Y bueno, también que a partir de eso igual llega a todo el mundo con su música y con su arte. Y termino, decí Emiliano. Nancy, y varios oyentes han mandado mensajes destacando que todos los ómnibus de Kutza están circulando con un cartel que dice quién va a cantar. Sí, yo vine en Kutza. Maravilloso. Yo vine en el 116 y entendí. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar?
¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Bueno, la oyente que mandaba este mensaje, que se había encontrado con estos carteles en los ómnibus de escucha, decía, me emocionó. La verdad me emocionó, y eso dicen otros también. ¿Ibas para ese lado? ¿Tú ibas a esta canción justamente. Recién, Gabriel? Yo iba a terminar con esas 2 estrofas. Si hay 500 canciones más 100 con Eduardo Mateo, podemos hacer, no sé, un día entero leyendo canciones de Rada. Porque además de la música con el coso, pero hay 2 partes de esa canción que a mí me parece bien importante destacar, que es, dice, cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Cuando el amor sea lo más urgente, cuando el racismo no tenga pariente, cuando el reparto sea más coherente. Eso nos cantaba Rada. Cecilia. Bueno, yo me sumo a los homenajes de un artista completo, porque en realidad no solamente en la música, que es lo que capaz todos conocemos, ¿no? Pero sin embargo, el contenido, las letras, para eso hay que producir mucho, hay que escribir, no es solamente la música. Y bueno, ahora estaba en la interrupción Eleonora, que yo también quiero hacer una referencia al tema de la película, que me parece muy interesante también. Un artista urbano completo, me pareció súper relevante que el gobierno haya determinado que se lo velara en el Palacio Legislativo, un lugar donde todo el mundo puede ir, que se le haga honores también. Y yo me quiero referir a la intervención de él con los niños, porque yo, por ejemplo, este artista urbano que es Rada, no es alguien que yo siga, que sea de mi gusto, y conozco sus temas, pero debo reconocer que no, y sin embargo lo empecé a conocer por mis hijas. Mi hija grande, que ahora tiene 18 años, un día me dice, mamá, viene Rada a Salto al Teatro La Rañaga. Y yo quedé impactada, porque no, en casa se escucha yo escucho otro tipo de música y ellas están acostumbradísimas, sobre todo rock argentino, algún rock uruguayo muy fuerte, música brasilera y música folclórica, porque yo también tengo mi beta de la ruralidad. Y sin embargo, a los gurises, bueno, y una fascinación con Rada, y pasó en casi todas las presentaciones que hizo en el interior, donde los chiquilines incursionaron en un montón de temas, además de música urbana, de lo que tiene que ver con el candombe, que a veces no se escucha tanto en el interior, que es como, ahora, bueno, en Salto, por suerte sí, porque a mí me gusta, digo, por suerte sí, pero en otros lugares no, y creo que hizo una incursión muy importante de vincular a la cultura uruguaya, que a veces uno siente que es montevideana, y sin embargo para los gurises es mucho más arraigada. Así que quería hacer esta apreciación, que no me gusta hablar de lo personal, pero me pareció una experiencia súper interesante, y ayer lo hablaba justamente con ella de noche cuando nos enteramos del deceso de Rada. Apenitas, una cosita. Rada fue muy prolífico, dejó muchísimas canciones de él, muchísimas canciones en colaboración con otros. Y a mí una cosa que siempre me gustaba mucho de Rada es cómo le daba crédito al otro. Ah, pero esta canción la hice porque vino fulanito con el zzz, y yo entonces lo pensé, como que siempre cuando hablaba de sus canciones y de sus canciones importantes y de cosas que todos suenan y para nosotros son Rada, y él le daba crédito a quien le había dado la idea, a quien le había hecho el sonido, a quien se lo había cantado a la oreja, y él después lo desarrolló, y eso me parece de una generosidad que solo tienen los grandes, los enormes. Y recomendar antes de que vayas con lo próximo, sí, intercalo un mensaje de los tantos, de los oyentes, porque todos aportan, ¿no? Por ejemplo, dice, hay muchos músicos populares que no son de culto, y hay muchos músicos de culto que no son populares. Rada es de culto y popular. Sí. Un genio. Bueno, y hay una película que se llama Rada la película, que es bastante nueva, o sea, repasa toda su vida y su carrera, que está para ver en algún cable, y capaz que sería bueno, no sé, dar la idea de que eso se proyecte para mucha gente, ¿no? Por lo menos ahí. No es una idea
tan genial como la de Daniel, la que apoyo 100%, vamos a hacerlo. Sí, Sí. Después aparece Carlos, que de esto conoce, porque además tiene su propia vida en la música uruguaya, y agrega, Rada como cantante es enorme, inigualable. Y efectivamente es así, ¿no? Porque tenemos al Rada creador, al Rada compositor, tenemos al Rada percusionista, pero hay que resaltar el Rada cantante, ¿no? Lo que era capaz de hacer con su voz. No, un animal. Y un artista animal. escénico, porque... Y por supuesto, además, la expresión corporal, ¿no? Su prestancia y su versatilidad arriba del escenario, que también tenía su faceta televisiva, ¿no? Aparte del Rada en un teatro o en un estadio, existió el Rada que era capaz de plantarse con una comodidad admirable frente a una cámara de televisión, Sí, en la que estuvo desde muy chiquito, desde que la televisión uruguaya era chiquita, recién estaba empezando, ¿no? Pero fíjate lo que vos decís, yo que tuve varios escenarios de televisión mirándolo a Rada cuando era productor, era alguien que no le pesaba la cámara. Vos ves otros artistas o otros comunicadores que están re pendientes si te está tomando aquella cámara, que el maquillaje dura 4 horas, se pedía 2 cosas, y le salía natural, y eran más las cámaras persiguiendo a él que él mirando a qué cámara estoy. Y si se perdía, decía, ¿en qué cámara estoy? Y no pasaba nada, a otro no le sale bien eso, ¿no? Eso es otra característica. No, yo quería decir 2 o 3 detalles más, que tiene que ver con lo que significa Rada en el imaginario uruguayo, ¿no? La madre era brasilera, ¿tá? Y eso es un dato importante. O sea, en el momento que está el tema de la migración y la inmigración, y que tenemos a los venezolanos, a los cubanos en Uruguay, o sea, Uruguay un país aluvional, bueno, era de madre brasilera, y escuchando o leyendo estos días, parece que bailó hasta que tuvo tenía 8 meses en la panza y la madre seguía bailando, ¿no? O sea, por casualidades, si las hay o no las hay, no lo sé. Después, otra cosa que quería destacar es que cuando él descubre que la world music calza con lo que era él. Claro, era un artista tan ecléctico que hacía jazz, hacía funk, hacía candombe, hacía plena, hacía todo, y cuando vio esa frase dijo, lo mío, lo que yo hago es world music, ¿no? Que me parece que fue el momento en que logra salir por ahí de los círculos más cerrados y volverse, como decís vos, Emiliano, uno de culto. Y después otra cosa que a mí me interesó, ya que Gabriel habló de la dimensión política de Rada y habló del racismo, en el Voces de hoy, el semanario de Alfredo García, le hace una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el racismo y con la política. Le dicen, ¿mejoró en algo la inserción de los negros en Uruguay con la izquierda en el poder? Y él contesta, no tiene nada que ver la izquierda y la derecha, ¿no? Para que veamos la dimensión, ¿no? del racismo y cómo Rada lo carpetea y lo enfrenta al racismo con mucha inteligencia, ¿no? Entonces, yo para finalizar quería quedarme con eso. Es alguien que atravesó el 60, el 70, el 80, los 90, la primera década del siglo, la segunda y la mitad de la tercera, sin subirse a ningún carro. Porque, a ver, perfectamente se podría haber surtido a la cultura woke y todo eso. Y no, él no fue woke, él fue el negro Rada y murió con sus pantalones puestos. Y para terminar, la gente está triste, pero está aliviada, como diciendo, o sea, no es esas tristezas compungidas. Vos lo contaste, Gabriel, en el barrio Sur y Palermo. La gente estaba triste, pero murió con la gente bailando, ¿no? Que me parece que es lo más fantástico de esta historia. Diego, desde la audiencia, recuerda que una vez le preguntaron a Rada su opinión sobre Gardel. ¿Y qué contestó? El mejor cantante de la historia del mundo, dijo. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue feliz, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Y acá tengo a Rada ¿con quién? Mirá con quién. ¿Te suena Daniel? Con Mick Jagger. Sí, y hay un Rada video con de Mick ellos Jagger. bailando. Qué foto esta, ¿no? En la casa del Lobo Núñez. Qué foto, en la casa del Lobito Núñez, sí, efectivamente. Sí. Acá en Montevideo, después de aquel concierto de los Rolling en Uruguay. Otro inmortal, ¿no? Se entreveraron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, capaz que lo que falta decir, aparte de todo lo que ustedes ya señalaron, y englobando lo que ustedes señalaron, es que
es que Rada contribuyó a crear la uruguayés. Sí. La obra de Rada, en todo sentido, pero en especial la musical, fue armando una parte de la identidad nacional, de la idiosincrasia de todos nosotros, La ¿no? canción Mi País es bellísima y es la uruguayés puesta arriba de la mesa, ¿no? No es el único, sin duda que no es el único músico que ha contribuido en esa dirección. Y hoy los oyentes han recordado a otros, obviamente muy, muy señalados. Pero Rada está ahí, Rada está en el ambiente. Sí. De ahí que, bueno, olvidar lo imposible, estará siempre presente y estará siempre disfrutable, ¿no? Cecilia Aguiluz, Eleonora Navata, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel, gracias a los cuatro por acompañarnos. Un placer. Hasta la próxima. Nos reencontramos vemos. en una próxima. Sí. ¿De acuerdo? Qué impresionante.